y dependiendo del tema, pues son diferentes instituciones las que absorben las funciones del INAI. Entonces, por ejemplo, el INAI no solo se encarga de información que tienen instituciones públicas, el INAI se encarga de información que tienen personas particulares. Entonces ahí, por ejemplo, toda esa parte dice que quedará a cargo del Ejecutivo Federal según lo establezca la ley, ¿no? Entonces ahí nos preocupa, pues después de años donde ya había una ruta clara, ahora parece que no va a ser tan claro. Tratándose de otros actores, pues señala la iniciativa, por ejemplo, qué pasa con la administración pública, qué pasa con los partidos, qué pasa con los sindicatos. En el caso de los sindicatos, por ejemplo, van a intervenir el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que pues no era, creo que con su nombre indica, su función principal era otra, pero ahora estaría absorbiendo esa parte de transparencia. Y en la parte de administración pública se generan cosas a nuestro parecer que son preocupantes, porque igual ahí, para adelantarnos, el INAI, una de sus funciones es que es la puerta que tocas cuando la institución pública te niega la información. Entonces la función que nos parece más delicada es si una secretaría o si el Congreso o si la Suprema Corte nos niega la información, ¿ante quién iríamos? Y aquí lo que se está planteando, por ejemplo, es que sean por lo general las Contralorías, en el caso del Congreso, quien se encargue de eso. Entonces, me apresuro, me quedan solo unos minutitos más, pero me pareció importante porque desde aquí de entrada se ve la magnitud de la reforma. O sea, sí estamos hablando de cambios a varias instituciones, cada institución con funciones cuyo propósito es que fueran técnicas, que vienen en un solo paquete. Y una de las cosas que nos preocupó de leer la exposición de motivos es que en general no encontrábamos algo que justificara, a nuestro parecer, un cambio tan radical. No creo que se hacen referencia, por ejemplo, a ciertos argumentos como el tema del gasto, pero bueno, esta reforma no plantea desaparecer funciones. Las funciones van a existir. Lo que plantea es quién se va a encargar de las funciones. Entonces ese gasto, ese ahorro no nos parece tan evidente. También, por ejemplo, la iniciativa plantea que estos son ciertos órganos con una historia, por ejemplo, de servicio a favor de las élites, pero tampoco hay esta evidencia contundente de una corrupción tan sistémica que ameritaría cambiar tan radicalmente el modelo y no a cambio apostarle por su mejora, porque aquí no venimos, creo que a defender, o sea, más que nos agarramos en la bandera del INAI, y el INAI es perfecto. Creo que nuestras propias organizaciones nos hemos dedicado a criticar que a veces el INAI sí queda corto. Para nosotras, creo que la disyuntiva es mejorar o desaparecer. Y creemos que no hay suficiente evidencia para ese desaparecer. Y por el contrario, lo que tratamos de ofrecerles, y creo que aquí me voy a quedar, es distintos ejemplos de cómo estas instituciones, particularmente de nuevo el INAI, la COFESE y Coneval, sí han funcionado para los propósitos para los que estaban creados. Entonces, voy a dejar hasta ahí mi intervención, pero creo que son las cosas que más nos preocupan, ¿no? Sobre todo, de nuevo, creo que el retroceso del INAI, pensando que lo que está en juego es la transparencia, esto de que sean las propias instituciones las que deciden si cumplieron o no con dar información, ese sí es algo que no sabemos cómo sortear, y creo que es una de las preocupaciones más importantes contenidas en el documento. Pero hasta ahí, ahora sí, creo que mi compañera Fernanda me complementa. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por la apertura. Este espacio nos parece elemental, crear conversación, poder saber qué puede ser lo mejor para México y sobre todo para proteger los derechos humanos de todas las personas que habitamos este país. Entonces, mi participación se va a enfocar a 3 puntos elementales. Uno, nos preocupa el acceso a la información, la transparencia de las Fuerzas Armadas en el país. Ese es uno de los puntos que quiero hablar y que no se tocan dentro de la propuesta de reforma. Por otro lado, nos encantaría que podamos discutir, abrir algún punto de apertura a la participación ciudadana, no solamente en el proceso legislativo de la reforma, sino también dentro de esta
cambio, ¿no? El cambio institucional, donde podamos estar cerca de esto. Y por otro lado, también nos preocupan que existen cosas en la reforma que dejan fuera otros temas muy importantes, como es la Plataforma Nacional de Transparencia. En el primer punto, sobre el tema de las Fuerzas Armadas, el traspaso de funciones civiles a las Fuerzas Armadas pues implica un aumento exponencial en los recursos y nos preocupa muchísimo que estos se están ejerciendo de manera opaca, ¿no? A partir de modificaciones como son las presupuestarias, las transferencias de funciones, las adjudicaciones directas, los fideicomisos públicos, sin la obligación de transparentar y rendir cuentas. Entonces creo que también es una oportunidad que tiene ahorita el legislativo para mejorar la transparencia de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, tenemos 5 retos con esta reforma en este punto. Por un lado, la falta de claridad y la precisión en el marco legal mexicano en este caso, los obstáculos para el acceso a la información en materia de violaciones a derechos humanos. El tercero, los obstáculos en el acceso a la información sobre mecanismos de vigilancia por parte del ejército a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y finalmente, el obstáculo de información en el presupuesto y en el gasto de las Fuerzas Armadas. Esta información también creo que algo que puede ser elemental también para el diálogo y la apertura como Parlamento abierto es que también pueda participar, por ejemplo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Crearon, de hecho, un documento muy importante que se llama el Derecho a la Información y Seguridad Nacional, donde dan recomendaciones a los gobiernos de la región de América Latina para mejorar. Entonces, ahorita que tenemos esta oportunidad de mejora, el tema de las Fuerzas Armadas es sin duda un tema muy específico. Sobre el tema de participación ciudadana, sí nos gustaría que dentro de la reforma pudiera quedar algún artículo donde exista esa participación ciudadana en el nuevo diseño y configuración para el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Si gustan, más adelante podemos conversar acerca de ello, qué propuestas podemos otorgarles para que pueda quedar esto. Y finalmente también nos preocupan cosas que no responde la misma reforma, como es la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? Que ya hubo, ahorita que estamos en este tema de la austeridad republicana, pues ya hubo una inversión muy grande con la Plataforma Nacional de Transparencia y no podemos tirar pues todos esos recursos, ¿no?, al basurero y decir que no pasó nada, sino cómo se va a rescatar también esos esfuerzos institucionales y que hay información, porque como bien lo señaló Estefanía, como organizaciones de la sociedad civil trabajamos día con día, ¿no?, ejerciendo estos derechos que tenemos y creo que hay información que puede rescatar, ¿no?, la reforma y que es importante y sustantiva, ¿no? Entonces, pues esos son los 3 puntos que quería comentar brevemente y listo. Buenas tardes otra vez. Yo voy a hacer básicamente dos comentarios adicionales, más de un lado no tanto de diseño de política pública, sino también de haberla realizado en esas instituciones desde la práctica. Primero, en el contexto del INAI, algo que es muy importante identificar es que el INAI no solamente hace la labor de garantizar el derecho de acceso a la información para periodistas, ¿no?, o sociedad civil. La gran mayoría de las solicitudes vienen de ciudadanía, vienen inclusive de funcionarios públicos y vienen atendiendo algo que no tiene que ver con un partido o el otro, sino que tiene que ver con que la información de las administraciones públicas sigue siendo discrecional, siempre ha sido, sigue estando así, y que depende de si hay voluntad de apertura de la información de una dependencia, una área, de una misma dependencia o la otra, es que la ciudadanía puede recibir esa información que necesita.
y que necesitan muchas veces para trámites de todos los días. Si uno revisa la estadística de acceso a la información y las peticiones que llegan o el rol que tiene, por ejemplo, el Centro de Atención a la Sociedad del INAI, estamos hablando de cosas muy cotidianas para la vida diaria, como cuáles son las semanas cotizadas del IMSS, dónde puedo acceder a tal información mía que la tiene tal dependencia, cómo puedo llegar a tal o cual trámite, cómo puedo apelar a cierta información que una dependencia no me ha dado a mí, que fui ya sea funcionario público o estuve haciendo algún tipo de trámite, ¿no? Entonces, cuando nos vamos en esas necesidades de información muy básicas, no estamos hablando de las más profundas, desmantelarla, los más secretos de la corrupción, etcétera, que no podemos estar asociando la transparencia a la labor muchas veces periodística, que es fundamental en un país democrático, pero que el derecho a acceso a la información le sirve a todos los días, a todas las personas, cuestiones muy elementales de la vida cotidiana, y que cuando nos vamos hacia, y eso ahí dejo una gran pregunta y una duda y cautela, si no es decir miedo, en cuanto a cómo se ejerce ese derecho en ámbitos locales, es decir, los institutos autónomos que son garantes de la información a nivel de cada uno de los estados y que pues, han hecho a través de la regulación que se pueda garantizar eso, que se pueda canalizar con todos sus reclamos o recursos de revisión para las peticiones de información a nivel de básicamente gobiernos estatales y municipales. Nos quedamos con la gran duda: ¿quién le va a responder y cómo y bajo qué criterios de imparcialidad a la ciudadanía? Ese es el primero. Y lo segundo, que seguramente aquí mis colegas pueden complementar mejor que yo, porque son especialistas en algunos de estos temas, es estos institutos hacen una contraparte a ciertos poderes fácticos privados. Y aquí puedo hacer referencia muy particular, no solamente al INAI en materia de transparencia, más bien de datos personales, en transparencia en materia de contrataciones, sino también con la COFESE y el FT. Sobre todo la COFESE y el FT, bueno, también el INAI en materia de protección de datos personales, han sancionado a privados que han hecho abusos contra ciudadanos, ¿no? Ese tipo de roles hicieron que estas instituciones fueran autónomas por una razón de ser, simplemente para que no hubiera un concurrente potencial entre los grupos en el gobierno y los responsables del gobierno con los privados. Que de hecho mantener la autonomía de estas instituciones hace más fácil que se puedan sancionar a empresas, a privados, que posiblemente sean contratistas del gobierno, pero que sí tuvieron un abuso en contra de la ciudadanía, ¿no? Y aquí seguramente puede haber buenos ejemplos en materia de telecomunicaciones, en la COFESE en particular, y en un ámbito que nosotros estamos más involucrados, en la protección de datos personales. Y cierro con esto, en un ámbito, en un contexto en el que vivimos hoy en día, en donde los datos personales son fuente principal de múltiples abusos y delitos, esa regulación y que haya justamente una institución que no le dé cuentas a nadie y que pueda justamente sancionar el abuso sobre datos personales a sujetos obligados dentro del gobierno, pero también a privados, es fundamental, y nos queda la gran duda de cómo se estaría resolviendo esta necesidad ciudadana. ¿Les parece si vamos contestando algunas de las inquietudes para que no se nos vuelvan todas? Gracias. O esperamos a que todos terminen. ¿O hacemos una pausa? Es súper rápido. Nada más quería hacer una acotación en el tema del supuesto ahorro presupuestal. La eliminación de los organismos, después de lo que investigamos y del análisis que se hizo sobre el presupuesto, realmente no generaría ahorros presupuestarios significativos. Por el contrario, reduciría algunas de las funciones de estas instituciones de detección de casos de corrupción, que pondría en riesgo pues también tratados internacionales, como es el caso del TEMEC, etc. Entonces, en el documento que les compartimos, en la parte de atrás, podemos ver que el presupuesto ejercido en 2023 por estas instituciones, tanto el INAI, Coneval, y a la vez, exactamente, son de las que menos presupuesto ejercen, comparado con los beneficios que pueden traer con todas estas investigaciones que se hacen, con las restricciones que ponen a privados, etc. Entonces,
quisimos como también ser muy explícitas porque ese es uno de los argumentos que están en la reforma. Entonces, solamente como aclarar eso también. ¿Hoy? No hay más. Vamos por bloques. De nuestra parte era lo que queríamos compartirles con todas y pues ahora viendo hasta el diálogo, sabiendo que la idea es justamente escuchar. Muchas gracias. Gracias, Alma Rosa, por la invitación, querida amiga, por esta propuesta de reunión que me parece que no tiene que ser la única. Escucho las posturas y anoté sus inquietudes, todas muy interesantes. Primero quiero dejar en claro que yo soy una convencida del fortalecimiento del sistema democrático en este país y que no se puede entender sin un pilar fundamental que son las instituciones que ha creado el Estado mexicano, los organismos constitucionalmente autónomos. Si bien es cierto, también estoy convencida que la presidenta de México sí busca robustecer al sistema democrático. Yo sí le creo. Ahora, yo soy una defensora de instituciones, siempre lo he sido, no pienso cambiar, pero no por ello voy a negar y a tapar el sol con un dedo sobre los excesos que ha habido. Y les voy a poner dos casos muy emblemáticos que a mí me tocó vivir, y no quiere decir que por eso esté diciendo vamos a dinamitar a los organismos constitucionalmente autónomos, a ver, que no se confunda. Primero hay que aclarar, este tema está en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde sería bueno que también se le invitara, se le convocara, porque se toca la norma fundamental para hacer eventuales reformas. Entonces la comisión competente es Puntos Constitucionales, para que también con esta inquietud y esta avanzada y esta visión que ya tuvo Alma Rosa, los pueda sentar con puntos constitucionales, porque es la primera que lo hace, yo se lo reconozco, porque es ahí donde se va a reformar la norma fundamental y nada está escrito en piedra. Esta idea de que queremos dinamitarlos, no es cierto. La verdad es que también hay manipulación de la información. Lo que sí yo creo que necesita un rediseño. Voy a poner dos ejemplos. Mira, primero, en el caso había varias preguntas muy interesantes. Decías, ¿qué hacer cuando no le responden a la ciudadanía? Yo muchos años fui periodista, muchos. Entonces, cuando empezó a salir se hizo la reforma que crea el IFAI, que no era un organismo constitucionalmente autónomo, yo empecé a utilizarla para solicitudes de información con las que me llevé 8 columnas del Universal y de muchos periódicos. No tenía autonomía constitucional y yo sacaba una información que me iba de 8. Entre ellas salió lo que costaba mantener a los expresidentes, la Homer de Fox, la historia de la Torre Azul, o sea, iba de 8, todo el país hablaba de ello. Y hasta, bueno, el presidente les quitó las pensiones porque lo caro no era la pensión per se, era la erogación de 103 personas para atenderlos, el pago de todo, hasta de sus lentes, de sus despensas, o sea, de sus 20 escoltas, de todo esto. Lo obtuve a través del IFAI. Cuando se le dota de autonomía constitucional, que fue en el sexenio de Peña Nieto, dije, pues esto va a estar mucho mejor porque fortalece. Y además acuérdate que con la reforma se van integrando nuevos sujetos obligados de rendición de cuentas, como los sindicatos que antes no estaban. Originalmente no estaban en el IFAI como sujeto obligado. O a veces se salían por la tangente diciendo, no consta en archivos. Pero era más fácil que te dieran la información, y si no, metías recurso de revisión, y si no, lo que se hace es que te ibas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decías, a ver, están violando mi derecho constitucional, el sexto, por ejemplo, de acceso a la información pública gubernamental. Ahora, en el caso del INAI es garante de 2 derechos fundamentales, no solo de la protección de datos personales, también puesto en el sexto, del acceso a la información pública gubernamental. Cuando estos organismos constitucionalmente autónomos, que tanto celebramos, que yo digo, pues qué bueno que existan, pero no te dan la información, pues algo también te dice que no está funcionando tan bien si tú tienes que irte a la corte para que te suelten la info. Cuando yo empecé a usar la plataforma del INAI, cuando ya estábamos, y no tengo nada contra los partidos, yo transito muy bien con todos y busco poner puentes, pero cuando ya era INAI y era constitucionalmente autónomo y yo quería pedir información, no me la daban.
porque hicieron un artilugio donde categorizaron las solicitudes de información. Entonces, si tú lees, y una de las notas que yo recuerdo que mandé era ¿cuánto costó el vestido de la primera dama del 15 de septiembre? ¿Cuánto es la partida para el gasto de su ropa, la de sus hijas, la de esto? Y me contestó el INAI, no tenemos esa categoría. Y entonces yo seguía, y bajo el pretexto de que categorizaron, se salía por la tangente, me decían, esa categoría no existe. Fue una involución a pesar de que ya era un organismo constitucionalmente autónomo. Sin contar, yo siempre los he defendido, hasta defendí su presupuesto, tienes razón, en términos también de austeridad, pues sí hay cosas que nos salen más caras, pero yo defendí esos presupuestos y fue una gran decepción cuando yo estoy defendiendo por ejemplo la COFES, el INAI, y después me entero que desde el INAI hubo el exceso de pagar con dinero público table dance. Dices, a ver, espérame, ¿no? Déjame hacerte una auditoría. Yo soy partidaria de un rediseño institucional, nada está escrito en piedra, y de ver cómo fortalecemos para que sí existan los mecanismos de pesos y contrapesos que fortalezcan al sistema democrático, y entre ellos está el mecanismo de rendición de cuentas, de transparencia y demás. Pero sí son muchas cosas las que hay que tomar en cuenta y analizar. Me tocó vivir muy de cerca la COFESE. Yo les pregunto a ustedes, ¿sinceramente creen que la COFESE hoy, con toda su autonomía constitucional, corrige las asimetrías de mercado? ¿Está de verdad la ley de la oferta y la demanda funciona en este país? ¿O unos cuantos leoninos se salen con la suya y la cancha no está pareja? Quiere decir que también hay algo que no está funcionando bien. No nos vamos a ir ni a un extremo ni al otro, nos vamos a poner al centro y hay que buscar todo aquello que sume y contribuya a robustecer este andamiaje. Ni lo vamos a dinamitar y decir que es lo peor, ni tampoco podemos decir que han hecho un trabajo extraordinario, porque así como hay unos muy buenos, hay unos que son personajes verdaderamente impresentables. O sea, irte a un table dance y pagarlo con el dinero del erario, cuando vinieron a esta cámara a mentirnos, que ellos no pidieron subirse el sueldo, que ellos tienen muy buenas finanzas, y a los pocos meses se sacaron los trapos entre ellos por el relevo, y salió lo del table. Entonces yo estaba defendiendo el presupuesto. Entonces es algo que no se puede permitir. Y no tiene que ver con que cuánto te ahorras o no, es que tú no puedes estar pagando con el dinero tuyo, el table dance de un comisionado. La COFESE no puede ser un florero que no corrija las asimetrías del mercado, que se ocupe de la libre concurrencia, competencia. No estaríamos con estos precios como estamos y con empresas leoninas que nos cobran lo que se les da la gana, y nosotros tenemos que apechugar porque el ente que se encarga de eso pues no está haciendo lo suyo. Entonces es obvio que algo está fallando y que tenemos que ajustarlo. ¿Hasta qué momento hay que ajustar? ¿Dónde cedes? ¿Dónde no? Pues es lo que está analizando la Comisión de Puntos Constitucionales, que yo estaba en presupuesto y ahorita voy a otro tema de presupuesto. Entonces es lo que se está analizando, nada está escrito en piedra, sería bueno que también llevaran sus inquietudes. Hay muchas preguntas que hacían, ¿no? Primero te digo, repetir por esta, que soy partidaria de la fortaleza del sistema democrático. Duplicidad de funciones, sí está claro que sí, también las tenemos. Eso es un dato conocido y los podemos analizar uno por uno e ir desagregando. Pero bueno, en un rediseño se puede corregir. No quiere decir de un plumazo, adiós. Okay. La autonomía. Te digo, cuando no era autónomo el INAI y era el IFAI, me daban más información que cuando era el INAI. Entonces dije, la autonomía, y me fui a pelear y no sé qué, y bla, bla, bla. Y ya me iba a la corte otra vez, porque yo soy necia. Pero se me atravesaron otras cosas, y ya no fui, pero me quedé con ese tema. En el gasto, sí, hay cosas en las que se gastan más, pero también es cierto que hay un principio de austeridad republicana donde no tenemos por qué estar pagando los excesos, donde bailan con conejas los comisionados
con todo respeto, no lo digo despectivamente, puede ser, sí, retiro mi dicho, donde bailan con mujeres que ofrecen sus servicios como bailarinas en algunos lugares, porque no quiero sonar despectiva hacia las mujeres y me retracto, en ese tenor pido un asco, pero no tenemos por qué pagarles eso. Si tienen esas afecciones pues, y les gusta, pues, es un libre desarrollo de la personalidad, pero no con cargo a tu dinero, ¿no? Aunque tú pagas de impuestos, no con dinero del erario. Entonces, ese es un tema importante. Ahora, aquí estamos de repente como no teniendo claridad de cuál es la competencia de cada quien. Por un lado sí tenemos esta cuestión de los organismos constitucionalmente autónomos puestos en norma fundamental y otro, pero también hay que recordar que tenemos legislación secundaria que hay que afinar para que podamos caminar y robustecer a los propios organismos constitucionalmente autónomos o el rediseño que quede. Hace rato, por ejemplo, el compañero señalaba transparentar y obligar, ¿cómo pusiste transparentar? ¿Qué pasa con los sujetos obligados? ¿No? Antes te digo, no estaban los sindicatos, después sí. Pero esto, ¿qué crees que es propio de la ley de transparencia? O sea, aquí la reforma no tiene que ver con el organismo constitucionalmente autónomo, sino está puesto a nivel ley secundaria, donde fue que se amplió la inclusión de sindicatos y bla, 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 otros que entraron al aro de la transparencia y que eran intocables. Pero este es otro ordenamiento jurídico. La creación de los organismos constitucionalmente autónomos está en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción, el hecho de monitorear, y yo estoy de acuerdo con que funcione de manera correcta, con que tenga el presupuesto correcto, con que se hagan, si es necesario, los ajustes jurídicos para que funcione mejor, estoy de acuerdo. Pero digamos que es lo mismo, pero no es igual, Luis, es como harina de otro costal. Entonces, me parece que tener una visión un poco más amplia de la esfera competencial y de cuáles son las puertas para tocar y desagregar la propuesta va a hacer que sea mucho más exitosa que agarrar y lanzarla nomás así, porque si no, pues te van a decir, espérame, pero la Constitución no se encarga de eso, ¿no? O sea, el tema ya de si lo metes de sujeto obligado está en otro nivel. Y claro que tenemos que hacerlo, y entre más le entran al aro de la rendición de cuentas, es muchísimo mejor. Si yo no estoy a favor de la opacidad, yo no creo tampoco que la presidenta esté a favor de la opacidad, yo lo creo. Y hay que, yo les pediría, pues denle el beneficio de la duda. Yo siempre he asumido una posición, quisiera decir, de centro. Me gusta la conciliación, me gusta escuchar a todas las voces, me gusta escuchar a la gente que piensa diferente, eso enriquece. Yo no me desgarro las vestiduras, al contrario, siempre pugnaré, porque además no es una concesión graciosa donde una legisladora o cualquiera les hace el favor, es un derecho humano fundamental, es un derecho fundamental como se dice en España, aquí es más común decir derechos humanos. Entonces, ya para no echarme tanto rollo, sí sería la reflexión también así como va de aquí para allá y nosotros nos llevamos la tarea y todo. Primero, mi propuesta sería ir en concreto para cerrar, continuar con estos trabajos a la par con la Comisión de Puntos Constitucionales, definir bien esferas competenciales de lo que tiene que ver con organismos constitucionalmente autónomos y lo que son propios de legislación secundaria para robustecer otras normatividades que tengan que ver con el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y desde luego un tema muy importante que es el presupuestario, dotarlos de los insumos necesarios para que puedan hacer su trabajo, ¿no? Luego, esto que yo les dejo a ustedes es realmente cuántos de los organismos constitucionalmente autónomos han demostrado que están funcionando. Lo que falla es la institución, lo que fallan son los hombres. Yo tengo mi propia opinión, pero ustedes fórjense la suya. A mí me parece que más que la institución a veces son quienes están al frente, pero dejar que alguien pague con mi dinero y el tuyo y el de Juan Pueblo el table dance,
O sea, perdón, ¿no? Quien me dice que es comisionado de la COFESE gana un dineral, pero no me corrige la simetría de los mercados, ni la libre competencia, ni concurrencia, y eso hace que tu teléfono celular te llegue altísimo y merme los bolsillos tuyos y de cualquier ciudadano. Y digo, pues entonces, ¿de qué sirve que te estemos pagando? O sea, hay que ver las cosas con equilibrio, peso y contrapeso. No me estoy negando, para nada. A mí me enriquece muchísimo esto. Y había por último, entonces, ¿funciona o no funciona? Aquí los organismos constitucionalmente autónomos, es muy interesante lo que decía el amigo. Hay facultades diferenciadas en la Cámara de Diputados y de Senadores en muchos sentidos. La elección de quienes integran los organismos constitucionalmente autónomos es diferenciada por cámaras. Por ejemplo, por citar, los consejeros del INE los elige la Cámara de Diputados y no tiene nada que ver el Senado. Esta es facultad exclusiva de nuestra Cámara. Pero si tú me dices el INAI, si tú me dices, por ejemplo, la COFESE, son, por ejemplo, facultad exclusiva del Senado de la República. Entonces hay que ver hasta qué Cámara tiene la facultad de... Es como si yo quisiera que el Senado pues apruebe o se meta en temas de presupuesto, ¿no? La ley de ingresos, el origen, la procedencia de los recursos que va a tener el gobierno es potestad de ambas cámaras. ¿Cómo se van a etiquetar y a ejercer? Es solo facultad de la Cámara de Diputados. Entonces también aquí hay un tratamiento diferenciado en quienes escogen, ¿no? Y ya por último había otra que era muy inquietante para mí, que quería yo señalar. Rediseño, autonomía, garante, bueno ya lo dije, lo del garante. Yo hasta haría un análisis, y los invito a que lo hagan, de qué otros sujetos obligados de rendición de cuentas podríamos incluir, ¿no? Te digo que tardó tiempo para meter a los sindicatos, había mucha resistencia y finalmente se logró. El tema de seguridad nacional. Aquí estoy de acuerdo y en otras cosas tengo mis issues. Sí, por supuesto hay cosas que se tienen que transparentar, pero hay otras, queridos amigos, y hay que ver la Constitución, que son temas de seguridad nacional. Y que por más que quieras, tiene candados la propia ley, si la conocen, de acceso a la información pública, de que es un asunto de seguridad nacional y por eso no se puede dar a conocer, que no tiene que ser pretexto para la opacidad, pero tampoco para poner en riesgo este tema para nuestro país. Si tú pides, por ejemplo, los planos, yo lo llegué a hacer como periodista, quiero los planos del metro. ¿Para qué? Pues soy periodista, quiero ver cómo están y los trenes, ¿no? Pero ¿qué crees? Que así como yo actuaba de buena fe, pero no me lo dieron, y esa no la fue impugnada. Sí, pero si alguien quiere poner una bomba, te pide los mapas de internos del metro, ya sabe dónde ponerlo. Es un asunto de seguridad también nacional. Porque te estoy cuidando a ti y a ti y a ti y a todos los que usan el sistema colectivo metro. Entonces hay cosas que sin caer en la opacidad tampoco se pueden dar nada más así, porque pones en riesgo a tu población y el Estado, nación, gobierno, instituciones están obligados también a cuidar ese tema. Entonces todos ese conocimiento, todos estos temitas que les estoy diciendo, hay que traerlo en el radar para ver hasta dónde podemos transitar, qué sí es posible, qué sí es legal, qué nos pone en riesgo, qué no, dónde sí se puede estar cayendo en la opacidad, dónde no, cuáles son los nichos, las áreas de oportunidad. Entonces mi modesta invitación sería una radiografía, a trabajar bien el tema, a saber cuáles son las competencias de cada quien y a tener, ya que tuvo esta visión enorme Alma Rosa de aventarse aquí a organizar este foro con ustedes, la iniciativa también y el compromiso y la preocupación genuina que comparto de venir aquí a la Cámara de Diputados, seguir con estos trabajos, arrastrando la pluma para sacar la mejor legislación posible. Entonces, ahora, en el tema presupuestario de las Fuerzas Armadas, este no es un tema de seguridad nacional,
De hecho, si tú consultas el presupuesto de egresos de la Federación, yo la legislatura pasada, que también tuve la oportunidad de ser diputada, estaba en la Comisión de Presupuesto, es público. Tú te metes a bucear el presupuesto y ahí dice cuánto le dimos a cada quien. A mí me tocó aprobarlo. Pero si tú llegas a preguntar otras cosas que ya ponen en riesgo la seguridad nacional, la propia ley te impide entregarla. Entonces, no sé si me expliqué con este panorama, ya con esto concluyo, porque si no me van a aventar un tomate. Pero francamente, celebro que estén aquí. Es uno de los temas que más me han apasionado a mí en la vida. Y que yo le agradezco mucho a Alma Rosa que me invitara para poderlos escuchar y lo seguiremos haciendo. Y la verdad es que, les repito, yo creo que una de las riquezas más grandes que hay en democracia y en todos lados es este derecho a pensar diferente. Y ay, no puedes dar las vestiduras, tienes que pensar igual que ¿dónde dice? Lo que nos enriquece es pensar diferente. Y en eso podemos transitar, encontrar un centro y lo mejor para que México tenga un nuevo rumbo, un nuevo destino, instituciones sólidas y que por ende la gente le vaya bien. Porque tú dirás, bueno, al ciudadano de a pie, ¿cómo se lo explicamos? A ver, ciudadano de a pie que me estás viendo a través de la señal del Congreso y otros canales, si la COFESE no hace sus chambas, no corrige las asimetrías de mercado, si no se ocupa de la libre competencia, de la libre concurrencia, por eso tienes contratos leoninos, monopolios, recibos carísimos de X y Y que afectan tu bolsillo, están haciendo su trabajo, sí o no. Si con tu dinero se gastan para ir pues a bailar con las chicas, ¿se vale o no se vale? Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta y buscar lo que fortalezca a la República. Porque si tenemos un andamiaje sólido, pues va a tener repercusiones en todo, inclusive en los bolsillos de los ciudadanos, en hacer efectivos sus derechos puestos en norma fundamental, como por ejemplo en el caso del INAI, que es la protección de datos personales, el acceso a la información pública gubernamental. También en lo personal, Selene Ávila es muy modesta idea, hay que hacer una revisión del Sistema Nacional Anticorrupción, porque la administración de ahí, no le estoy echando las culpas al pasado, no sirve de nada, pero a mí me tocó vivir esa reforma en mi Senado y la decafeinaron. Entonces la dejaron hecha finalmente un cascarón y fue cuando Peña era presidente. Entonces, por un lado se avanzó porque tenías un Sistema Nacional Anticorrupción, pero por otro es un cascarón, que solamente estás erogando dinero, manteniendo gente, pero en los hechos no ha funcionado realmente porque lo decafeinaron la iniciativa. Pero eso sí, nos echamos antes como 50 foros y no sé qué tanto para que a la mera hora la reforma saliera de este tamaño y tú dime qué ha hecho. Y eso fue en la administración de Peña. No se trata de aventar lodos al pasado en ningún lado. Se trata de con crudeza mirar la realidad en la que estamos para tratar de buscarle una salida que le sume a este país, aprendiendo a respetarnos y a construir juntos, oposición y gobierno. Yo siempre digo, nuestro partido más allá de institutos tiene que ser México. Y eso es lo que tenemos que atender a nuestro país y a la ciudadanía. Muchísimas gracias por haber venido. Yo dejo también mis dudas aquí en la mesa con el compromiso de que si Alma Rosa me vuelve a invitar y ustedes quieren que me eche otro discurso más largo, más chico, pues podamos seguir trabajándolo también con la Comisión de Puntos Constitucionales para ver qué corresponde a cada esfera competencial y poder tener éxito. Para tener éxito hay que trazar una ruta. Hay que ver, es como si yo ahorita tuviera un tiro al blanco aquí, pero me pongo a lanzar flechas. Pues qué bueno que sea yo tan valiente, tenga convicciones, que quiera yo entrarle. Pero de nada me sirve lanzar flechas por todos lados si ninguna le va a tirar al centro. Entonces tengo que preparar para saber a dónde apunto. Si no hay éxito posible. Eso requiere
inversión en estar preparando, insistir, persistir, resistir, venir a todas, escuchar a los juristas de la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces las propuestas van a estar mucho mejor ancladas, pero la verdad es que felicidades, porque sí les celebro el anhelo de querer contribuir al fortalecimiento del sistema democrático. Muchas gracias, Esperanza. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jano Calderón Alejandro, soy de Guanajuato, por ahí del distrito 10 de Guanajuato. Como platicaba Selene, igual yo estoy de acuerdo con que hay instituciones que estén haciendo labores. Yo voy a hablar desde un punto de vista de lo particular. He estado trabajando muy de cerca con lo que es anteriormente el IFAI y el INAI. Fui servidor público desde el 2004, cuando todavía no existían estas instituciones. Creo en 2009, 2010, 2011 empezó el IFAI, que fue cuando entraron las dependencias a contratar gente en las presidencias para llevar esta información. Entonces yo me he dado cuenta a través, ahora sí, de la práctica, cómo ha ido creciendo la institución, ahora diputado, pero anteriormente servidor público y funcionario público, y nos hemos dado cuenta de esas cuestiones de información, cómo iba cambiando. Anteriormente pues era bien difícil hacer un oficio al ayuntamiento, el ayuntamiento te daba la información, después se hicieron los sistemas, cambió la estructura, se hizo a lo que es el INAI, y como dicen, categorizaron demasiadas cosas. Entonces venimos de ahí. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Yo era el encargado, como ingeniero en sistemas de informática, era el que subía esa información a sus sistemas. Entonces, esta duplicidad de información y lo que hablábamos de la austeridad en cuestión de puestos, a lo mejor arriba con las leyes demás no se ve, pero cuando estamos abajo, que eres el eslabón, el que sube esa información, te preguntan cuántas personas están trabajando. Yo trabajaba en un organismo operador de agua potable, somos 42 en el estado de Guanajuato, de esos 42 yo daba mi granito en la junta. Entonces era, sube esta información con todos estos trámites, que eran 60, 70 trámites, que lo subía yo tenía una responsabilidad, pero ¿qué tuve que hacer? Contraté una persona, o no se contrata, se utiliza una persona del servicio público porque tiene que darte esta información y es un gasto. Después de presidencia era otro gasto. ¿Por qué? Porque es otra persona que entró a trabajar ahí y es otra plaza. Después de esto hay que comprar computadora, hay que comprar todos los servicios. A lo que me refieres, yo voy en lo que viene siendo la austeridad y la duplicidad de información. Para esto no solo era agua potable, era tránsito, era servicios y demás. Yo apoyaba a los demás dependencias del municipio, ahora esto multiplícalo por 42. Entonces ese es el gasto y duplicidad de información que estábamos haciendo. Ese es el gasto que nosotros nos referimos con duplicidad y ahorrar. ¿Por qué? Porque son procesos. Yo estoy a favor de la ley, de garantizar los derechos humanos, la educación, la salud, la vivienda, la información. Estoy completamente de acuerdo, pero hay que optimizar esos procesos. Estoy en el INEGI, también hice censos, estuve en catastro. En un censo en el INEGI hay una duplicidad de información. Ya tienes un catastro, tienes un desarrollo urbano, tienes una tesorería, tienes agua potable y Comisión Federal de Electricidad. Tienen padrones y censos que cada quien lo hace aislado. A esto se refiere con armonizar esta administración. ¿Cómo lo vamos a hacer? A lo mejor se escucha deshacer los órganos, pero las funciones ahí están. O sea, las funciones alguien las tiene que hacer. Esas funciones se van a trasladar a otras dependencias porque no se pueden quitar. Son incluso derechos que están en nuestra Constitución, derechos humanos. No los vamos a quitar esos derechos, pero se van a pasar a otra dependencia. Lamentablemente, pues sí va a haber algunos casos que es personal, casi todo pega en el personal. En este caso yo era persona que trabajaba en el ayuntamiento, se deshizo la de acceso a la información, política, salgo, entre otra persona, sigue cumpliendo el puesto. Ahí están las reglas, salen las personas, pero las funciones ahí van a estar. ¿Qué se va a pasar? Se va a trasladar. Ahora vamos a hacer un diagnóstico. Yo hice muchos diagnósticos, una radiografía. En esos diagnósticos ahí van a detectar realmente cuánto es lo que se gasta. Tal vez aquí estamos hablando 1 millón, 2 millones, 1,000 millones, pero hay que recordar que los pesos
10,000 pesos, 5,000 pesos que se ahorren para una persona que no los tiene, es un ahorro significativo. Otra cosa que quería mencionar como acceso a la información y como ingeniero en sistemas, los sistemas son carísimos. O sea, hay personas que tenemos en las instituciones, institutos tecnológicos que son expertos en desarrollo de software, pero se contrata a tu software un sistema enorme contratado y ahí es otro gasto. O sea, eso es a lo que nos referimos con la austeridad. Yo el punto que voy a tocar es la austeridad y la duplicidad de costos. Entonces, en esa parte yo he estado trabajando, pues como les digo, desde el 2004 que empecé mi carrera como funcionario público, y es muy bueno estos foros. ¿Por qué? Porque están dando la opinión como lo que se debe de hacer, estas discusiones con el lado de las instituciones, la experiencia que algunos tenemos, más aparte que estamos aquí y estamos para apoyarnos. Es mi participación. ¿Ustedes tienen la inquietud de dar una réplica de 5 minutos o nos pasamos al siguiente? Yo nomás quisiera hacer un comentario. Creo que ni el documento ni nuestras posturas estaban aquí indicando que estamos orgullosos de esas instituciones que hacen una gran labor en muchísimas áreas. Estefanía lo dijo al principio, hay muchísimas áreas de mejora. Aquí con el compañero yo tengo una afinidad también particular, porque como ingenieros vemos que se pueden hacer ingenierías de procesos profundas y mucho más austeras y eficientes, ¿no? Por ahí creo que no quisiera que se nos interpretara, sino que nada de hacer que esos derechos se cumplan de manera plena, pues estamos aquí dispuestos para trabajar en ello, ¿no? Entonces, nomás para dejar ese punto claro. Y hay muchísimas horas, ¿no? cuestiones que mejorar en las instituciones. Muchísimas. La lista no la empezamos porque si nos está dando de media hora cada día. Gracias. Yo quisiera decir justamente que pues, muchas gracias por recibirnos y por este planteamiento de que, claro, aquí con la Comisión de Puntos Constitucionales agradecemos que ustedes son las primeras que nos abren la puerta. Y mi amiga, crédito. Y luego agarro, como saben, me gustan estos temas de agarro. Y la que los invitó y tuvo la idea y pionera y comprometida es Alma Rosa. Yo vine de Moment 2. Y justamente creo que quisiéramos quedarnos con esta parte de que lo que hay que hacer es fortalecer esas instituciones, ¿no? Totalmente, y como ya volvió a decir Juan Manuel, claro que no decimos, funciona a la perfección, totalmente, pero entonces revisar, ahora sí que, como dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces revisar las maneras en las que podemos ir trabajando en estas, quizá, análisis particulares de cada institución, porque también nos lo decía, y lo dijimos al principio, ¿no? A veces tratar de ver 7 organismos diferentes que funcionan diferente, que incluso de origen son diferentes, hasta a nosotros nos costó trabajo, ¿no? Entonces, también por eso invitar a la reflexión de que no se haga como general, sino que tenemos que ir viendo de uno por uno, ¿no? Y que es muy importante y es muy loable que se haya decidido en esta administración revisar qué está haciendo cada uno, ¿no? Y por ejemplo, en temas de, bueno, igual, un poco también otros, ¿no? Pero en temas de transparencia, algo que se ha dicho también durante años, ¿no? Lo que le falta al INAI son dientes. Lo que le falta también es hacer cumplir estas cosas, porque no es el INAI el que nos da la información, sino el que obliga a que nos den la información. Y aunque puede parecer un paso intermedio entre ir a presentar un amparo o ir directamente al sistema judicial, por los sistemas tecnológicos y por la manera en la que está configurado, nos ahorra esa dificultad a quienes como ciudadanas no saben cómo recurriríamos a un poder judicial, ¿no? Y también, bueno, creo que sí hay que hacer mucho énfasis en este tipo de cosas, lo que decía también de ¿son las personas o son las instituciones? El caso del dinero que se usó para pagar un table dance es de los ejemplos más lamentables de abusos de poder que podemos recordar reciente, pero sí creo, como preguntó, que depende de la persona, no depende de cómo está constituido el organismo, no depende de que sea un organismo autónomo, ¿no? Y tampoco nada nos garantiza que el hecho de que esas funciones pasen a la administración, tampoco nada nos garantiza que un funcionario de la administración pública federal no vaya a hacer lo mismo, ¿no? Finalmente va a tener un puesto y va a ser mejor. Entonces, bueno, creo que sobre todo eso, y bueno,
habíamos mencionado el tema de la austeridad y quiero insistir también mucho en que realmente analicemos los costos de las cosas, ¿no? Un dato, por ejemplo, que estaba ahí jugando era que si cierto empresario que se ha negado durante años a pagarle cierta deuda al SAT la pagara, con ese presupuesto pagaríamos 50 años de INAI. Entonces, en realidad el dinero también está en los impuestos, algo que también se ha insistido mucho últimamente en la administración pasada, de realmente recaudar bien los impuestos, ¿no? De realmente que el dinero se tome de donde tiene que salir y se vaya a donde se tiene que ir. Entonces, también a seguir considerando esto de si realmente nos ahorramos mucho o es de otra manera de la que beneficiaríamos más a la sociedad con los impuestos y con el dinero que haría la administración pública. Y gracias por la apertura. El último punto a señalar, y de nuevo, gracias por decirlo, porque incluso entre nosotras, esto de parece que estamos defendiendo al INAI. ¿Qué oso? ¿Quién? Que estamos defendiendo al INAI. No, o sea, lo digo, escribiendo este documento era como, no son perfectos, ¿no? Y lo digo porque entendemos pues, todos los casos que ustedes han mencionado, ¿no? Desde el uso de recursos para fines personales, no me importa cuál sea ese fin personal, creo que desde ahí hay un problema, creo que... También las excesivas. Sí, o sea, dentro del uso de recursos públicos para fines personales caen muchas cosas y creo que todos nos parecen lamentables. ¿Por qué estamos aquí? Quizá entendimos mal la reforma, pero lo que nosotros entendemos de esta propuesta que ya pasó por la Comisión de Puntos Constitucionales es que estos órganos como tal sí desaparecen. Entonces, lo que nos pasaba a nosotras es no encontrábamos ese espacio para entrar al detalle porque ya se está diciendo que el INAI perdió, el INAI como INAI, yo coincido, no se están desapareciendo las funciones. Entonces, esa es la parte nuestra de ¿y ya? Y no es una pregunta común, o sea, ¿cuáles son los criterios que tenemos que tener para o crear o desaparecer instituciones? No es una pregunta fácil. A nosotras creo que lo que nos unió es sentir que con todo y los muchos problemas que hay, no nos parecía suficiente para desaparecerles y nos gustaría tener esa discusión de cómo les mejoramos, ¿no? Y lo decimos también, creo que a veces tenemos chats de personas a las que les ha sido negada la información por el INAI. Creo que acá también tenemos, ¿no? Cuando el INAI declara cumplido porque el sujeto obligado dice pues no la tengo y el INAI se cierra de brazos, ¿no? Una disminución en la calidad de la información que te entregaban. Creo que, y nomás para aclarar el por qué estamos aquí con ustedes, o sea, estamos bajo el entendido que ya pasa esta reforma a pleno y esta reforma sí en uno de los transitorios a todas estas instituciones las desaparece. Entonces, desde ahí no encontramos ese espacio para ya irnos al detalle de cómo les mejoramos y la disyuntiva es o mueren o no mueren y justo lo que nos parece importante es igual y sí tienen que morir. A nosotros no nos pareció que había esa evidencia que amerite matar un modelo institucional, sino mejorarlo. Y lo que buscamos con ustedes siendo personas que votarían esta iniciativa es quizá lo que necesitamos es ese espacio para, bueno, que ya no vamos a evaluar si matamos a Lina, qué más necesitamos, qué le mejoramos, qué no, pero sentíamos que ese espacio ya estaba perdido, por eso estamos un poco acá. Yo hablaría de rediseño de las facultades, porque no se trata de matar a nadie. Sí, yo también. Porque habías de ver cuando me pongo en drama, no me conocen. Pero ya me di cuenta que ponerme así no ayuda. Entonces me tengo que más. Entonces, hablar de rediseño no es de órale, vamos a alimentarlos o que se acaben. No, vamos a analizarlos, vamos a pensar en un rediseño que cumplan con sus funciones, en el mecanismo de selección de quienes los integran. Algo que yo siempre he hecho mucho énfasis es en que se hagan auditorías, inclusive con los que están ahorita, y que aquí debemos vivir en un estado constitucional democrático de derecho, sin quebrante la norma, que se le aplique todo el peso de la ley, así de simple. O sea, perdón que lo diga de manera coloquial, pero maestro, tú usaste el dinero del erario, ahorita pagar tu juerga, pues sabes que no tiene nada que hacer ahí en la institución. Y sé quién es,
Y cuando me lo dijo, le dije, ¿sabes qué? Me das vergüenza. Porque yo defendí tu trabajo, defendí el presupuesto, sí, qué bien, y luego salen con esto. Y según ustedes muy austeros, miren nada más las combilonas que se avientan. Entonces, bueno, ya. Entonces, no hablemos de matar, dinamitar, porque no es el sentido. Hablemos de mejorar, de transformar, de rediseñar, de corregir lo que no está bien, escuchando todas las voces, ¿no? Entonces ya, ahora sí ya me voy a acabar. Vale, hasta luego, niños. Muchísimas gracias de verdad a todas y a todos. Compañera diputada Selene, de verdad agradezco mucho toda tu intervención tan puntual. No, para nada, es una gran conocedora de verdad de muchos temas. Y también al diputado Jano, de verdad muchas gracias también por tu intervención en la materia, y a ustedes de verdad que mi admiración, porque si así todos nos involucráramos, la sociedad civil, tendríamos cosas más importantes y que saldríamos más beneficiados. Yo les agradezco de verdad muchísimo, y vamos a hacer ese puente con la Comisión de Puntos Constitucionales para que también ustedes los conozcan, dialoguen, y que ya con ese, pues ya como dice la diputada, ya tiramos la flecha, ¿verdad?, más precisa. Entonces les agradezco mucho y pues bienvenidos siempre. El diálogo se logró, ¿verdad?, lo que nos interesa, y esa parte para lograr lo mejor para México. Entonces, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos siempre.